Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 5. Dame refugio. Texto del capítulo. En su primera mañana de nuevo con vida, Subaru despertó de un sueño placentero que no recordaba del todo y comenzó el día solo en su cama, como cada mañana del último año. Con la vista aún nublada por el sueño, giró su cabeza de pelo negro y contempló con cariño el jarrón de flores azul cielo junto a su cama. Su suave color azul lo llenó de una sensación de calma y satisfacción, y su mente recién despertada estaba en el lugar perfecto. Lo suficientemente despierta para disfrutar de las flores azules, pero demasiado dormida para recordar por qué las había puesto allí. Flores azules. Es hora de despertar, Subaru-kun. Nos espera un gran día. Subaru prácticamente dio un respingo cuando el ramo azul se levantó, se inclinó y lo saludó con cariño. Frotándose los ojos con furia, Subaru, aún desorientado, miró desconcertado a su alrededor. Vio ventanas grandes y luminosas que no eran las de su dormitorio. Vio muebles ornamentados que salpicaban el espacio inesperadamente grande. Y cuando se volvió hacia la mancha azul que le había hablado al abrir los ojos, no vio un ramo de flores color Ren. En cambio, vio a Ren misma, tan joven y hermosa como cuando se conocieron. A medida que todo lo que veía fluía de los ojos de Subaru a su cerebro, gradualmente recordó dónde y cuándo estaba. Al recordarlo todo, no pudo evitar reír aliviado. Esto era lo mejor que había visto en más de un año. Ren, que seguía inclinada sobre él, parecía completamente desconcertada por su extraña reacción al despertar. Sin dejar de reír alegremente, Subaru extendió la mano, acercó un poco más su cabeza y le dio un beso en la coronilla. Subaru. Buenos días, Ren. Mira qué sol. Qué día tan bonito. Enderezándose, Ren parecía inseguro de si estar feliz o preocupado. Ren. Subaru-kun está muy animado esta mañana. Quizás tuvo sueños agradables. Subaru. Quizás sí, quizás no, pero ¿a quién le importa? Me desperté y estabas justo ahí. Ren se sonrojó un poco, claramente halagada, pero por supuesto no había forma de que pudiera entender la verdadera razón detrás de la euforía de Subaru cuando se levantó de la cama y prácticamente bailó alrededor de la habitación preparándose para el día. Abrí los ojos y Ren estaba allí para despertarme. Despertí, y ella estaba ahí. ¡Viva! Lo que Ren no sabía era que, gracias a ella, esta era la primera mañana en mucho tiempo que Subaru despertaba sin tener que volver a perder a la persona que amaba. Ella había estado allí, esperándolo. Podría acostumbrarme a eso otra vez. Si jugamos bien nuestras cartas, un día me despertaré y su presencia no me sorprenderá en absoluto. Volverá a ser normal. Eso estaría bien. Cuando la oleada inicial de alegría pura de Subaru comenzó a calmarse finalmente, se controló y se giró hacia Ren, que todavía estaba de pie junto a la cama y parecía sorprendida. Ren. Subaru-kun. Subaru. Lo siento por todo esto. Demasiada energía para ser la primera hora de la mañana. Ren. Subaru-kun estaba tan feliz. Solo por ver a su Ren. Asintiendo con satisfacción, Subaru se acercó a donde estaba Ren y le apartó el flequillo para poder mirarla a ambos ojos. Subaru. Sí, más o menos. No hay nadie en el mundo a quien prefiera ver por la mañana, ¿qué puedo decir? Ren se puso rojo ante eso, y viendo que su mensaje había sido comprendido, Subaru llevó la conversación a cosas más prácticas. Subaru. Entonces. ¿Estás listo para la gran reunión con Crush esta noche? ¿Recuerdas todo lo que hablamos? Ren asintió con entusiasmo, mientras su cabello caía sobre su ojo. Ren. Sí, Ren está lista. Abriendo un bolsillo de su delantal con un dedo, le mostró a Subaru el pequeño fajo de cartas que contenía, cada una dirigida a uno de los participantes clave del plan que habían ideado la noche anterior. Subaru sonrió al ver la pulcra caligrafía de Ren en el exterior de cada sobre. Incluso después de tantos años viviendo en este mundo, nunca había logrado escribir tan bien como ella. Subaru. Genial. Salgamos entonces y nos vemos aquí esta noche para repasarlo todo otra vez.
Subaru se dirigió a la puerta del dormitorio, pero justo antes de que su mano pudiera alcanzar el pomo de la puerta, sintió un suave toque en su hombro. Rem. Antes de irnos, Rem está un poco avergonzada de preguntar, pero, Subaru se giró y miró a Rem con expresión interrogativa. Ella cambiaba su peso nerviosamente de un pie a otro. Rem. Cuando Subaru-kun se despertó, le dio a Rem un beso en la cabeza y griega. Subaru asintió alentadoramente. Subaru. Continúa. Rem. Podría tener otra. Antes de que nos vayamos. Sumamente complacido de que Rem se hubiera atrevido a preguntar, Subaru la abrazó y le dio otro beso en la cabeza. Volver a abrazarla, aunque fuera solo por un instante, lo llenó de una sensación de paz y determinación. Este es el futuro que quiero. Para ambos. No puede haber, por un breve instante, los pensamientos de Subaru se dirigieron al único lugar frío y oscuro del que jamás podría desprenderse. Ese lugar, donde sus nervios se destrozarían si se quedaba demasiado tiempo. Alternativa. Rápidamente arrastrando sus pensamientos de regreso a la habitación de invitados iluminada por el sol y a la chica en sus brazos, Subaru le dio a Rem un último apretón antes de soltar el abrazo. Subaru. Ahora me debes 2, por supuesto. Rem se rió de eso y se acomodó el delantal. Rem. Muy bien, ahora Rem está lista. Subaru. Ya estamos listos. Hagámoslo. A la hora acordada esa noche, Crush, Wilhelm y Ferris llegaron a la puerta de la suite de invitados, todos con aspecto algo confundido. Originalmente habían planeado reunirse en el salón de recepción de la mansión Karsten, pero Subaru insistió en que fueran a visitarlo al área común de la suite. Subaru. Pasen. Por favor, tomen asiento. Subaru se movía con agilidad por la sala de estar bien amueblada de la suite, acercando una silla a cada uno de sus nuevos invitados a la amplia mesa redonda situada en el centro de la habitación. Una tetera y un plato de galletas reposaban en el centro, y el primer invitado de Subaru en llegar, Russell Fellow, del gremio de comerciantes, ya estaba sentado allí, bebiendo de una taza humeante. Russell. Parece que nuestro amable anfitrión ha llegado. Crush-sama, tendrá que disculparme por regresar tan pronto después de nuestra última reunión. Estoy seguro de que Natsuki-san lo explicará todo a su debido tiempo. Wilhelm miró la mesa y luego a Subaru, pero su rostro no delataba nada. Ferris, por otro lado, ladeó la cabeza y miró a Subaru con expresión divertida. Ferris. Entonces, Subaru hizo todo ese alboroto solo para invitarnos a una fiesta de té, miau. Crush miró a Subaru con una mirada penetrante. Sus ojos ámbar parecían escudriñar cualquier pequeña señal de engaño o traición, pero no la encontraron. Algo desarmada, pero no menos confundida, Crush se acercó lentamente a la mesa con sus dos sirvientes. Crush. Natsuki y Subaru, me hicieron creer que querías tener una conversación seria. ¿Acaso estoy retrasando mi cena por el té y las galletas? Subaru. Para nada. Pensé que una conversación seria no podía ser peor con un refrigerio ligero. Después de todo, has sido un anfitrión tan amable con Rem y conmigo que es justo que te devolvamos el favor con algo, sobre todo si te estamos haciendo llegar tarde a la cena. Regla número 1 para organizar una buena fiesta. Alimenta a tus invitados. Crush. Es sorprendentemente educado de tu parte, Natsuki Subaru. Tu consideración es admirable, aunque debo admitir que inesperada. Si no hubieras demostrado ser completamente desprovisto de astucia y sutileza hace tan solo unos días, incluso podría considerar tal consideración sospechosa. Con eso, Crush y sus sirvientes tomaron los asientos que Subaru había preparado para ellos, y él se rió entre dientes ante el comentario mientras rodeaba la mesa sirviéndoles una taza de té a cada uno. Subaru. Rem hizo las galletas y yo mismo preparé el té. ¿Quiere leche o azúcar, Crush-sama? Crush. No gracias, el té negro está bien. Wilhelm. Lo mismo me sucederá a mí, Subaru Dono Ferris. A Ferry le gustaría un poco de azúcar y mucha leche también, miau. Subaru se dedicó a preparar las tazas de todos tal como lo pidieron. Como organizador de eventos, se sentía como pez en el agua. En realidad, era muy sencillo. Todo buen evento necesitaba un comité de planificación.
Si quería organizar un gran evento de caza de ballenas mañana, tendría que reunir a su comité esta noche, y qué mejor manera de reunir a la gente que con una buena taza de té. Tras asegurarse de que todos sus invitados estuvieran atendidos y finalmente sentarse con su propia taza, Subaru miró a su alrededor con satisfacción. Wilhelm y Krusty parecían estar disfrutando del té, y Ferris ya estaba preparando su segunda galleta. Perfecto. ¿Te imaginas lo tenso que sería si estuviéramos todos sentados mirándonos fijamente? Esto es mucho mejor. Krusty, debo decir que este té está mejor preparado de lo que esperaba. Si lo que nos ha convocado para conversar está tan bien pensado como los refrigerios que ha preparado, esta podría ser una velada productiva. Subaru, creo que todos saldremos de la discusión de esta noche contentos de habernos reunido. Ah, y Ferris, al ver a Ferris alcanzar una tercera galleta, Subaru lo interrumpió con una sonrisa juguetona. Subaru, no creo que hablemos tanto como para perdernos la cena por completo. Esas galletas que hace Ren son realmente adictivas, pero si comes demasiadas, se te arruinará la comida. Sinceramente, Subaru lo había dicho sin pensarlo. Llevaba tanto tiempo recordándoles a los jóvenes que no arruinaran la cena con dulces que prácticamente se había convertido en un acto reflejo. Ferris, suenas como la madre de Ferry, Subaru. ¿Y no es Ferry mayor que tú, miau? Mientras Ferris ignoraba a Subaru y tomaba su tercera galleta sin dudarlo, la puerta se abrió y Ren entró. A diferencia de cuando ella y Subaru estaban solos, había vuelto a su acostumbrada formalidad de criada al dirigirse a sus invitados. Ren lamenta haberlos hecho esperar a todos. Subaru le dio una sonrisa mientras ella comenzó a caminar hacia la mesa. Subaru, no te preocupes, Ren. Ya nos estamos adaptando. Cuando llegó hasta él, se inclinó y le susurró al oído. Ren dijo que llegaría con un pequeño retraso, pero que definitivamente vendría. Subaru, buen trabajo. Con eso, Subaru esperó unos segundos a que Ren tomara asiento, pero cuando no lo hizo, se dio la vuelta y se sorprendió al verla parada detrás de él como solía hacer cuando asistía a Roswell. Subaru, Ren, ¿qué haces ahí atrás? ¿No quieres sentarte? Ren parecía sorprendida ante la idea de sentarse a la mesa con Subaru y el resto de la gente que los rodeaba. Su actitud de soltera se desvaneció un poco, y miró vacilante entre Subaru y la silla vacía junto a él. Ren, bueno, quizás, pero Ren es una sirvienta, así que, Subaru, claro, y soy mayordomo. Eres tan importante en esta conversación como cualquier otra persona. Ven y siéntate. Toma, te prepararé una taza de té también. Tras acercar una silla a la criada, algo nerviosa, Subaru se dispuso a prepararle una taza de té. Recordó las muchas veces que la había visto enseñarle a Ersa a preparar la taza perfecta, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. 2 cucharaditas de azúcar y un chorrito de leche, como siempre. Y, por supuesto, pon el azúcar y la leche en la taza antes de verter, así no tendrás que remover tanto. Ahora sentada, Ren aceptó con gusto la taza de Subaru y tomó un sorbo. Ren. Perfecto, Subaru-kun. Aunque Ren no recuerda haber explicado cómo, Ren parecía desconcertada, pero dejó la pregunta para más tarde. Ren. No importa Subaru. En cualquier caso, parece que nuestro último invitado llegará un poco tarde, pero creo que podemos empezar la verdadera conversación con la gente que nos acompaña. ¿Alguna objeción? Krusty. Al contrario, tengo mucha curiosidad por saberlo. Dime, Natsuki Subaru, ¿cuál es el verdadero propósito de esta reunión? Al preguntarle esto, Krusty dejó su taza con gracia y se inclinó un poco hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa. Subaru dio un último sorbo a su taza de té y la dejó también, justo frente a la de Krusty. Subaru, por supuesto. No es nada complicado, la verdad, y creo que nos beneficiará a todos. Me gustaría proponer una alianza entre los bandos de Krusty y Emilia, en igualdad de condiciones. Krusty cerró los ojos y frunció el ceño mientras pensaba. Al abrirlos de nuevo, su mirada ámbar se dirigió a Ren. Comprendiendo lo que le preguntaba, Ren habló con seguridad. Ren, siguiendo las instrucciones de Roswell Sanma, no le he sugerido nada a Subaru-kun sobre este asunto.
La propuesta es completamente suya, aunque Ren puede decir con total confianza que la aprueba. Después de todo, las negociaciones que hemos mantenido desde nuestra llegada a la capital no han dado muchos resultados. Crush. Ya veo, entonces supongo que la responsabilidad de dirigir estas negociaciones ahora recae en Natsuki Subaru. Ren asintió y tomó un sorbo de té. Sentada al otro lado de la mesa, Crush parecía insegura de qué pensar. Crush. Muy bien. Espero que este cambio de negociadores nos acerque a una conclusión productiva. Puedo suponer que está completamente informado de lo que han implicado nuestras negociaciones hasta ahora. Subaru, puedes. Rem ha estado intentando concertar una alianza entre nuestros bandos a cambio de derechos para extraer cristales mágicos en el gran bosque Lior, pero las cosas se han estancado. ¿Hay algo más que deba saber antes de seguir adelante? Crush negó con la cabeza. Crush. Supongo que no. Dime, Natsuki Subaru, ¿cómo planeas cambiar el statu quo de nuestras negociaciones? Subaru. Para empezar, supongo que no hace falta decir que, por una razón u otra, los derechos mineros que ya están sobre la mesa no son suficientes. Crush asintió lentamente. Crush. Eso es correcto, Subaru. Ahora creo que eso es realmente interesante, especialmente porque, bueno, no soy comerciante, pero esos cristales mágicos deben valer una fortuna una vez que estén fuera de la Tierra, ¿verdad? Diciendo esto, Subaru se volvió hacia Russell Fellowes, quien había estado sentado tranquilamente a su lado hasta ahora, esperando que lo llamaran para hablar. Russell. Tienes toda la razón, Natsuki-san. Los depósitos de cristales mágicos bajo el gran bosque Lior son tan ricos que, si Crush-sama los adquiriera y comenzara a venderlos en los mercados de la capital, significaría un impulso significativo para la economía de Lugúnica, además de unas ganancias muy cuantiosas para la casa Karsten. La mayoría aceptaría con entusiasmo una oferta como esa. Crush. Se está acercando demasiado a la línea entre los hechos económicos y la presunción burda, Russell Fellowes. Procure no cruzarla. Ferris. No es que Crush-sama necesite el dinero, miau. Ya es bastante rica. Al ver que Crush se erizaba ante la sugerencia de que podría ser imprudente rechazar los cristales, Subaru interrumpió antes de que las cosas pudieran salirse de control. Subaru. Dejemos de lado el tema del dinero por un momento. El hecho de que mucho dinero no sea suficiente para convencerte de que una alianza vale la pena me lleva a algo que admiro de ti, Crush-sama. Volviendo su atención a Subaru, Crush levantó una de sus cejas verdes hacia él. Crush. ¿Y qué podría ser eso? Dime. Subaru. En pocas palabras, tienes aspiraciones más altas que tu propia riqueza, comodidad o incluso poder. Lo que realmente persigues es, bueno, la grandeza. Crush. ¿No debería ser la aspiración de cualquier líder encarnar la excelencia? No veo cómo esto es exclusivo de mí. A pesar de su frío intento de desestimarla, Subaru pudo ver el más leve indicio de un brillo bien oculto en los ojos color ámbar de la duquesa. Subaru. Eres demasiado modesto, Crush-sama. Ambos sabemos que tus aspiraciones en ese aspecto son mayores que las de casi cualquier otra persona. Ambos escuchamos tu discurso al comienzo de la selección real. Dejar a un lado todo el poder del dragón y levantar el reino por sí solo. Ni siquiera Priscilla, convencida de que ya es la criatura más grande que jamás haya pisado la tierra, llegó tan lejos. Nadie aspira a la grandeza como tú. El brillo en los ojos de Crush se iluminó levemente. Crush. No te atrevas a halagarme para que acepte un trato que ya he rechazado, Natsuki Subaru. No se puede comprar la grandeza, por muy magnífica que sea la riqueza. La verdadera grandeza reside en las obras excelentes, y éstas deben surgir de dentro. ¿Quieres hacerme creer que puedes proporcionarme una excelencia que no ya exista en mí, Natsuki Subaru? Eso es imposible. Mientras Crush se burlaba levemente de la sola idea de lo que Subaru parecía sugerir, no pudo evitar tensarse un poco por primera vez en su conversación. Todo dependía de lo que diría a continuación. La derrota de la ballena. Victoria sobre el culto de la bruja. La seguridad de todos en la mansión. Y por supuesto, si quiero salvar a Ren y cumplir mi promesa, tengo que lograr esto. Aunque su vacilación fue solo un segundo, Ren pareció percibir la ansiedad bien disimulada de Subaru.
Bajó la mesa, le tomó la mano y la apretó. Fue un gesto pequeño, pero era justo lo que Subaru necesitaba para volver a concentrarse. Proyectando toda la confianza que pudo, Subaru extendió la mano libre y terminó su té con un sorbo largo y pausado. Volvió a dejar la taza e inclinó ligeramente la cabeza. Subaru. Claro que no, Crush-sama. No podría ofrecerte nada en términos de grandeza o excelencia que no tengas ya. Como le dije antes a Ren, después de todo, solo soy un mayordomo. Crush se recostó, con la mirada puesta en que había ganado el intercambio, pero Subaru aún no había terminado. Ni de lejos. Subaru. Sin embargo, Crush tomó su taza de té y miró a Subaru con interés. Subaru. ¿De qué sirve la grandeza si no tienes la oportunidad de demostrarla y mostrarle al mundo lo que realmente puedes hacer? El campamento de Emilia no puede ofrecerte grandeza, claro que no. Pero una oportunidad inigualable para lograr un cambio real. Eso sí lo tenemos. Ferris. Crush-sama no necesita tu ayuda para hacer. Ferris comenzó a hablar en apoyo de su amante, pero ella lo silenció con una mano levantada. Crush. ¿De qué tipo de oportunidad estás hablando? Subaru sonrió fríamente, pero por dentro estaba saltando arriba y abajo aplaudiendo. Subaru. De esos que solo se dan una vez en la vida. Te ofrezco una oportunidad para conseguir la ballena blanca. Crush bajó lentamente su taza de té y la depositó sobre la mesa con un golpe seco. Por primera vez esa noche, la expresión impasible de la duquesa dio paso a una genuina sorpresa. Más sorprendente, sin embargo, fue el sonido de porcelana rompiéndose desde donde estaba sentado Wilhelm. Al girar la cabeza, sorprendidos, todos en la mesa vieron que el anciano había apretado su taza de té con tanta fuerza que se le había roto en la mano. La sangre y el té se mezclaron y mancharon la mesa de roble de la suite de invitados, pero si Wilhelm notó que estaba herido, no dio señales de ello. Wilhelm. La ballena blanca, Rem entró en acción primero, levantándose de su asiento y girando hacia donde estaba sentado Wilhelm. Rem. Parece que Wilhelm-sama derramó su té. Deja que Rem limpie el derrame y te traiga una taza nueva. ¿Sería Ferris-sama tan amable de atender la herida? Mientras Rem sacaba una toallita de uno de los bolsillos de su delantal y se ponía a limpiar la taza rota y su contenido, Ferris se acercó al anciano para empezar a lanzar magia curativa. Rápidamente, Wilhelm volvió a la realidad, parpadeando rápidamente. Wilhelm. Le pido disculpas, mi señora. Semejante indiscreción es impropia de una reunión tan importante. Me excusaré si Crush-sama lo considera necesario. Crush. No tienes por qué hacer nada. Quédate donde estás. Volviendo la mirada hacia Subaru, Crush volvió directamente al asunto. Lo observó fijamente antes de hablar. Crush. ¿Y por qué crees que esta información me sería útil? Todavía un poco alarmado por el estallido inesperado de Wilhelm, Subaru se obligó a sí mismo a intentar volver al nivel de Crush. Subaru. Primero, ¿estará bien? Crush. Eso puede depender de cómo se desarrolle el asunto. Responde a mi pregunta, Natsuki Subaru. Subaru lanzó una última mirada a Wilhelm, y al ver que el viejo espadachín estaba completamente curado, volvió a concentrarse por completo en la tarea en cuestión. Subaru. Para ser sincero, Crush-sama, es más una corazonada que nada. He oído mucho de comerciantes ambulantes sobre la compra de enormes cantidades de armas por parte de la casa Karsten, y cómo organizar un golpe militar es indigno de alguien como usted. La única explicación posible es que tenga planeada una gran expedición. Claro que es muy posible que sus planes no tengan nada que ver con la ballena blanca, y en ese caso, puede ignorar lo que acabo de decir. Crush se reclinó y se encogió de hombros. Crush. Parece que mi secreto ya no es secreto, así que no tiene sentido seguir ocultándote lo que ya sabes. Sin embargo, tengo otra pregunta. ¿Cómo se supone que obtuviste esa información para empezar? A Subaru se le hizo un nudo en el estómago, pero ya se esperaba una pregunta así. Simplemente necesitaba elegir sus palabras con mucho cuidado para no enfadar a la bruja en ese momento crítico. Subaru. En pocas palabras, tengo una fuente de información confidencial. En el pasado, la información que me proporcionó esa fuente incluso me ha permitido salvar vidas y proteger a mis seres queridos. Crush frunció el ceño. Crush. ¿Y por qué no me revelas tu fuente si esperas que seamos socios en el futuro?
¿No delata eso una grave falta de confianza? Subaru negó con la cabeza y miró a Khrushchev directamente a los ojos. Subaru, ya eres un líder militar consumado, y además, jefe de una gran casa. Naturalmente, debes tener algún tipo de red de inteligencia, ¿verdad? No divulgar las fuentes ni los medios de recopilación de información es un principio clave del trabajo de inteligencia, ¿no? Un poco sorprendido por el uso de un lenguaje de inteligencia que sonaba tan técnico por parte de Subaru, Khrushchev dejó pasar el tema. Khrushchev, es mejor no hablar de estas cosas abiertamente, sobre todo sin que antes lleguemos a un acuerdo. Tienes razón, supongo que criar a los mejores shinobi del mundo desde la cuna hasta la etapa de Shuriken tiene sus beneficios, después de todo. Siempre curioso por las aventuras de Rigel, Subaru siempre había querido preguntarle a su hijo sobre su carrera como shinobi, pero solo recibía un seco no puedo hablar de fuentes ni de métodos de recopilación de información. En aquel momento, la respuesta, tan simple como fuentes y métodos, había vuelto loco a Subaru y lo había dejado sin historias geniales de ninjas, pero ahora que no era él quien las recibía, le gustaba mucho más. Khrushchev, además, puedo asegurarte que no mientes. Tengas razón o no, sin duda crees lo que dices. Subaru, no es que quiera que sospeches más de mí, pero ¿cómo puedes estar tan seguro? Khrushchev. Cuando alguien miente, emana un viento revelador de falsedad. Puedo ver ese viento cuando aparece, pero ahora no te rodea. Ferris, que había regresado a su asiento, se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Ferris, por eso mentir no te llevará a ninguna parte con Khrushchev-sama. Khrushchev, precisamente. Sin embargo, tengo dos últimas preocupaciones. Primero, ¿qué espera obtener el equipo de Emilia-sama de este acuerdo al ofrecer derechos mineros tan lucrativos e información tan valiosa? Incluso pensar en el tema le causaba a Subaru cierta incomodidad, pero en ese momento no era suficiente para distraerlo de la tarea en cuestión. Era el momento de la verdad, y estaba completamente concentrado. Subaru, la vida de Emilia está amenazada por el culto de la bruja. Están planeando un ataque en tan solo unos días. Aunque Roswell-sama normalmente podría contrarrestar una amenaza como esa, últimamente ha sido poco fiable. Tenemos valiosos recursos e información que ofrecer, pero carecemos de la fuerza militar de la casa Karsten. Por eso, como aliados, podemos ofrecernos mucho mutuamente. Podemos ayudarlos a destruir la ballena blanca y demostrarle al mundo que este reino puede lograr lo imposible y mantenerse en pie, incluso sin la ayuda del dragón. A cambio, su ayuda nos permitirá proteger no solo la vida de Emilia, sino también la de muchas otras personas inocentes que seguramente serán víctimas del ataque del culto de la bruja. Salvaremos vidas y demostraremos la veracidad de su filosofía de gobierno. Khrushchev cerró los ojos y asintió pensativa mientras Subaru le explicaba la situación. Al abrirlos de nuevo, el mismo brillo que había ocultado antes había vuelto con fuerza. Khrushchev. Proteger a tu amo, así como a los inocentes, es un objetivo noble, y me encantaría ayudar a un aliado si me proporcionara los beneficios que has mencionado. Sin embargo, eso me lleva a mi última preocupación. Subaru, ¿y eso qué es? Khrushchev, sin duda crees saber dónde aparecerá la ballena, pero ¿y si te equivocas? ¿Qué pasaría si fuéramos al lugar y a la hora acordada, y la ballena no apareciera? Antes de que Subaru pudiera responder, una voz alegre llegó desde la puerta de la habitación. Ahí es donde un buen comerciante te hará bien, ¿no crees? ¿Qué opinan del seguro? Allí de pie, con su conjunto completamente blanco, completo con un gorro y una bufanda de piel blanca, estaba Anastasia Osin. Anastasia, les dije que lamentaba haberlos retrasado, pero parece que empezaron sin mí. Subaru. Bueno, te dijimos a qué hora empezaríamos, ¿no? Anastasia se dirigió al último asiento libre de la mesa con una risita. Anastasia, por un segundo sonaste un poco como si fueras de Kararagi. Subaru hizo una mueca. Ni siquiera se había dado cuenta de que había adoptado el acento de Kararagi al principio, pero oírlo como siempre lo había hecho notar por un momento. Las viejas costumbres son difíciles de eliminar. Subaru. Lo siento, no quise ofenderte. Anastasia, no te preocupes. Es una forma divertida de hablar, después de todo.
Claro, no vine aquí a hablar de acentos, he oído que van tras la ballena blanca. Cruzch. Así que eres la última invitada de Natsuki Subaru, Anastasia Osin. ¿Qué has oído? Anastasia. He escuchado mucho, y lo único que tengo que decir es, cuenten conmigo. Cruzch. ¿Qué te motiva a participar en una operación así antes de que se haya decidido? ¿Y qué hay de la posibilidad de que la información de Natsuki Subaru no sea correcta? Anastasia. ¿En serio? La ballena blanca es un asunto de vida o muerte para nosotros, los comerciantes, y matarla sería lo mejor que le podría pasar al mundo empresarial desde mí. Si en eso están trabajando, estoy aquí para lo que necesiten. ¿Y qué si Subaru se equivoca? En el peor de los casos, pierden 1 o 2 noches yendo y volviendo, y ya está. Si tiene razón, todos podemos intentar con esa ballena. Como negocio, diría que tiene una excelente relación calidad-precio, si es que la he oído alguna. Tras pensarlo un momento, Subaru se dio cuenta de que debía ser algo más. De joven, perdidamente enamorado de Emilia, siempre había intentado protegerla, incluso cuando ella quería valerse por sí misma. Por eso, en primer lugar, él y Ren se habían quedado solos en el Capitolio. Ahora que veía las cosas con más claridad, era obvio que si Emilia quería convertirse en la líder que anhelaba, necesitaría oportunidades para crecer y demostrar su valía. Necesitaba valerse por sí misma de una forma que él, demasiado egocéntrico, no le había permitido hacer de joven. Subaru. Y como último beneficio, no te dejaremos solo para que luches. Como representante de Emilia en esta negociación, quiero que sepas que se tomará en serio ser un aliado en igualdad de condiciones. Si acordamos una alianza esta noche, te pido que le envíes una carta con tu mensajero más rápido y se lo hagas saber para que pueda unirse personalmente a ti en la lucha contra la ballena. Rem y yo también ayudaremos, si es necesario. ¿Qué te parece, Cruzch-sama? Trato hecho. Subaru se levantó y extendió la mano por encima de la mesa hacia donde estaba sentada la duquesa de pelo verde. Ella le dirigió una última mirada larga y dura antes de levantarse. Cruzch. Aún tengo muchas preguntas sin respuesta, y hay muchas cosas que preferiría aclarar antes de aceptar, pero por tu mirada y la claridad que te rodea, puedo decir que has hablado con total buena fe. Elijo confiar en esa fe. Cruzch se levantó y tomó la mano extendida de Subaru en un firme apretón de manos. Cruzch. Una alianza en igualdad de condiciones. Le enviaré un mensaje a Emilia-sama de inmediato para que también pueda unirse a nosotros en el campo de batalla. Anastasia. Ay, me encantan las buenas ofertas. Pasemos a los detalles entonces, Wilhelm. Antes de comenzar a prepararnos, debo agradecerte, Subaru Dono. Habiendo desaparecido su firme profesionalismo, Wilhelm era la encarnación de la sincera gratitud, inclinándose respetuosamente ante Subaru, quien no tenía idea de lo que estaba pasando. Wilhelm, tienes mi más profundo respeto y mi más humilde gratitud, igual a la que siento por la propia Cruzch-sama. Subaru continuó mirándolo sin comprender. Wilhelm, quizás ya lo sepas, pero mi verdadero nombre no es Wilhelm Trias, sino Wilhelm Van Astrea. Mi esposa fue la anterior santa de la espada, Teresia Van Astrea. Al formar esta alianza con Cruzch-sama y ofrecerle ayuda para cazar a la ballena blanca, le has ofrecido a este anciano la oportunidad de matar a la vil criatura que asesinó a su amada esposa. Por ello, tienes mi eterna gratitud. Al oír eso, el corazón de Subaru se llenó de genuina empatía por el hombre mayor. Sabía exactamente lo que era perder a una esposa, y pensar que Wilhelm había resistido la desesperación durante tanto tiempo. Subaru. Wilhelm, yo, no tenía ni idea. He aprendido muchas cosas en mi corta estancia aquí, pero esto era algo que no había oído antes. Enderezándose un poco, Wilhelm pareció sorprendido por la honestidad de Subaru. Subaru. Pero sé lo que es perder a alguien querido. Con lo mucho que me has ayudado durante mi estancia como huésped, me alegra mucho haber podido devolverte, aunque sea un poco de lo que has hecho por mí, no, por nosotros mientras hemos estado aquí, aunque no estuviera planeado así. Wilhelm, tu honestidad demuestra la fuerza de tu carácter, Subaru Dono. Será un honor luchar contra la bestia a tu lado. Subaru y Wilhelm se dieron un firme apretón de manos y, mientras se miraban a los ojos, surgió entre ellos un parentesco genuino.
Con eso, se formó la alianza y la escena se olvidó por completo, mientras los preparativos para la batalla comenzaban con seriedad. Subaru respiró aliviado. Eso es un paso más hacia un futuro donde todos salgan adelante. Un futuro donde todos salgan adelante y ella pueda estar a salvo. Por supuesto, la verdadera batalla aún estaba por llegar, pero mientras ayudaba a planificar la batalla que vendría, un pequeño lugar en el corazón de Subaru pareció relajarse un poco por primera vez desde que había regresado a este punto de su vida. Los preparativos para el gran evento continuaron sin descanso durante toda la noche, y Subaru se encontraba tan ocupado como los demás. Así como había guiado a los voluntarios locales con cajas de serpentinas, bocadillos y decoraciones para innumerables eventos en Banan, Subaru ahora dirigía a soldados decididos con cajas de vendas, raciones y munición para cañones de cristal mágico. Resultó que la experiencia logística era tan útil para planificar una batalla como para planificar un festival. Subaru agradecía tener algo que hacer. Se habría sentido increíblemente incómodo quedándose de brazos cruzados y dejando que los demás hicieran todo el trabajo. A pesar de trabajar toda la noche junto con el resto de la recién formada fuerza de subyugación de la ballena blanca, Subaru no se sentía cansado. Quizás era que estaba recuperando el aliento, quizás eran nervios, no lo sabía. Lo que sí sé con certeza es que no nos quedaremos sin provisiones mientras estemos allí. Si la logística es la esencia de las guerras, quizá tenga futuro como gran general o algo así. Al aparecer los primeros rayos del amanecer y detenerse a descansar a la sombra de uno de los enormes cañones de cristal mágico, Subaru no pudo evitar reírse al pensarlo. La idea de liderar a la gente en la batalla le parecía ridícula. Claro, todo gran general necesita un apodo molón, el viejo, quizás. O el viejo ojos apestosos. Vaya, apuesto a que Ram podría inventarse un apodo realmente mordaz si le preguntara. Subaru todavía se reía de la absurda idea de Natsuki Subaru, gran general, cuando Ferris y Rem llegaron y lo encontraron. Ferris. ¿De qué se ríe Subaru con nadie cerca? ¿De verdad te has vuelto loco, miau? Rem. Señor Ferris. Subaru desestimó el golpe ligeramente insensible con un movimiento de su mano. Subaru. No te preocupes, Ren. Debe tener razón al menos en parte. Al fin y al cabo, si alguien piensa que no estoy un poco loco, seguro que él también lo está, ¿no crees? Ren se cruzó de brazos e hizo un pequeño puchero hacia Subaru. Ren no cree que Subaru esté loco. Es amable, valiente y completamente cuerdo. Ferry no es tan tímido. Subaru tiene una mirada extraña en sus ojos. Desde que regresaron del mercado el otro día, Subaru meneó la cabeza, no queriendo seguir ladrando a ese árbol en particular. Subaru. En fin, ¿a qué vinieron? ¿Necesitan algo? Ren. Crush-sama desea prestarte un dragón terrestre para la batalla que se avecina y nos envió a buscarte. Ferris. En realidad, Ferry fue la única que envió Crush-sama, miau. Rem-chan solo vino porque quería estar cerca de Subaru. Arrastrando el nombre de Subaru en broma, las orejas de Ferris se movieron mientras reía mientras Rem se ponía roja. Subaru. Bueno, ya basta. Yo también quería ver a Rem, después de todo. Tomando de la mano a la chica que amaba, Subaru le dio a Ferris la sonrisa de oreja a oreja más grande que pudo concebir. Subaru. Bueno. Vamos a ver esos dragones terrestres. De la mano, Subaru y Rem siguieron a Ferris hasta los establos mientras el sol de la mañana comenzaba a despejar el horizonte. De pie frente a la fila de dragones terrestres disponibles, Subaru se acarició la barbilla pensativamente. Subaru. He visto muchos dragones terrestres por aquí, pero honestamente siempre he sido más bien un peatón. Incluso en la larga y próspera vida de la que acababa de regresar, Subaru nunca había tenido un dragón terrestre. Había viajado en muchos carruajes de dragones e incluso los había usado para tirar de carrozas en algunos desfiles en Banan, pero tras un incidente con un dragón desbocado que tuvo que afrontar un año, decidió que tener uno era más problemático de lo que valía. Subaru volvió a mirar hacia donde estaban Ren y Ferris y se encogió de hombros sin darse cuenta. Subaru. ¿Qué se supone que debo buscar aquí? ¿Cómo sé cuál es la mejor opción? Acercándose a él, Rem observó la hilera de dragones.
Finalmente, tomó a Subaru de la mano y lo condujo hacia uno verde de aspecto robusto. Ren. Esta raza en particular es conocida por ser muy confiable y tolerante con los jinetes inexpertos. Probablemente no sea la más rápida, pero llevará a Subaru a donde vaya con seguridad. Al mirar los grandes ojos pálidos del dragón verde, Subaru percibió una sensación de confianza que le agradó. Volvió a mirar a Ren, y cuando ella le hizo un gesto de aliento, extendió la mano para tocar el hocico de la criatura. Subaru. Bueno, hola, grandullón. ¿Qué tal? Kerjaa. Justo cuando estaba a punto de hacer contacto con el robusto dragón terrestre que tenía frente a él, Subaru fue interrumpido por un sonido inesperado proveniente de más allá. Instintivamente, retiró la mano y miró a su alrededor, alarmado, al ver a un elegante dragón negro que se acercaba a él con pasos largos y seguros. Al observar a la criatura que se acercaba, Subaru percibió un inconfundible destello de inteligencia en sus ojos. Siento que lo conocí en algún lugar, pero no recuerdo dónde. Fue hace tanto tiempo y... Antes de que Subaru pudiera identificar dónde podría haber encontrado a esta criatura, ésta se acercó lo suficiente como para tocarlo. Ren comenzó a interponerse entre él y el dragón terrestre, pero se quedó paralizada a mitad de camino y una expresión de culpabilidad se apoderó de su rostro antes de retroceder de nuevo. A Subaru no le gustaba verla triste, pero estaba casi seguro de saber por qué se había abstenido de interponerse entre él y la amenaza potencial, y se lo agradecía. Sin que el Oni de aspecto incómodo lo impidiera, el dragón terrestre se acercó lo suficiente como para que Subaru sintiera su aliento. Lo miró fijamente a los ojos por un instante, pero por alguna razón, Subaru no se sintió intimidado en absoluto. Cuando terminó de mirarlo, se acercó un paso más y se acurrucó contra él con cariño, como un gato doméstico. Dragón. Kerjaa. Subaru miró inquisitivamente a Ren y Ferris. Ferris se encogió de hombros, pero Ren pareció tomarse la situación con calma. Ren. Parece que la decisión ya está tomada para Subaru-kun. Es curioso, sin embargo. Esa raza de dragón terrestre suele ser bastante distante y difícil de tratar. Ren nunca ha visto a nadie llevarse tan bien con un dragón así. Pasando su mano por la mandíbula escamosa del dragón negro, Subaru sonrió para sí mismo. Subaru. Supongo que fue amor a primera vista entonces, ¿eh? Ferris. Cuidado, Subaru. Podrías poner celosa a Ren-chan hablando así. Ferris se rió mientras Ren hizo un pequeño puchero, pero Subaru estaba muy por delante de ambos. Subaru. Ren no tiene de qué preocuparse. Se le adelantó a nuestra amiga. Por cierto, ¿cómo debería llamar a este dragón? Ferris. Espera un segundo, miau. ¿Qué se supone que significa eso? Subaru está diciendo que, antes de que Ferris pudiera terminar su pregunta, su conversación fue interrumpida por una trompeta que sonó desde la dirección de la mansión. Ren. Parece que es hora de reunirnos con el resto de la fuerza. Nos vemos dentro, Ferris-sama. Tomándose de la mano una vez más, Subaru y Ren se dirigieron a la mansión para encontrarse con las personas con las que pronto arriesgarían sus vidas. Al llegar al gran salón de la mansión Karsten, Subaru y Ren fueron recibidos por un pequeño ejército. Cientos de humanos y semi-humanos con armadura se habían congregado en el salón, conversando animadamente. Mientras contemplaban la abrumadora vista de tantos luchadores apiñados en una misma habitación, un joven se les acercó. Tenía el pelo azul, un poco más oscuro que el de Ren, y por su aspecto, no debía de tener más de 17 o 18 años. Técnicamente, eso lo hacía más o menos de la misma edad que Subaru y Ren, pero cuando Subaru lo miró, solo pudo pensar en lo mucho que se parecía a Rigel a esa edad. ¿Dejamos que gente tan joven salga a luchar? Incluso que muera. Subaru reprimió un escalofrío cuando el joven soldado lo saludó con entusiasmo. Soldado. Tú debes ser Natsuki-san. Y esta es, tu esposa, quizás. Disculpa si me estoy excediendo. Soy Daniel. Subaru. Bueno, no estamos casados, pero eso no viene al caso cuando se trata de matar a una ballena gigante, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer por ti, Daniel? Daniel. Nada, la verdad. Es que, no llevo mucho tiempo trabajando para Crush-sama, así que quería darte las gracias, Natsuki-san. Subaru. Gracias. Daniel. Claro.
Para alguien de nuestra edad, esta batalla será la oportunidad de mi vida, ¿no? Imagina las historias que podré contar. Y todo gracias a ti, de verdad. Por un momento, el entusiasmo juvenil de Daniil pareció desvanecerse y fue reemplazado por una seriedad que le recordó a Subaru a Rem incluso cuando ella estaba parada junto a él. Daniil. Pero lo más importante es que esta será mi primera oportunidad de servir de verdad a Krush-sama. Ha hecho muchísimo por mi familia desde que asumió el liderazgo, y será un honor empezar a retribuirle su labor. Subaru frunció el ceño al oír eso, como alguien que sabía más sobre morir joven que nadie en el mundo. Estaba a punto de recordarle al joven tonto cuánto debían estar preocupados sus padres por él cuando una mano enorme lo interrumpió sobre su cabeza. Con fuerza, giró y se encontró cara a cara con un enorme semihumano. Así que... debes ser el indicado, ¿eh? Debo decir que esperaba algo más. Solo por el acento y la apariencia del hombre, Subaru supo para quién trabajaba el gran hombre lobo incluso antes de mirar el símbolo en su hombrera. Subaru, ¿sabes? Creo que Anastasia-sama se molestaría un poco si le arrancaras la cabeza al tipo que ayudó a organizar todo esto. El hombre lobo lo dejó ir con una gran risa. De acuerdo, jefe. Me llamo Ricardo, líder del Colmillo de Hierro. Supongo que nos veremos en el campo de batalla muy pronto, ¿eh? Será una pelea durísima. Con eso, Ricardo fue llamado por otra persona y dejó a Subaru parado allí frotándose el cuello. Daniil, esos mercenarios sí que son unos cabrones, ¿eh? No puedo decir que me gustaría, Krush-sama. El joven soldado se detuvo a mitad de la frase para saludar mientras su señor se acercaba. Krush, puedes quedarte tranquilo, Daniil Petrel. Solo quiero hablar con Natsuki Subaru y Ren-san. Daniil. Krush-sama, ¿usted recuerda mi nombre? Krush miró al joven con una mirada seria. Krush. Esta expedición hará historia, y recuerdo el nombre de todos y cada uno de los hombres y mujeres que me han acompañado en esta empresa. Ahora, mientras hablo con estos invitados, por favor, regresen a su escuadrón por el momento. Mikel, James y Ana seguramente se preguntarán dónde se han metido. Daniil. Sí, Krush-sama. Con un saludo seco, Daniil se giró y dejó a Subaru y Ren solos con Krush, que ahora estaba adornada con una armadura bien hecha. Ren. Su cuidado por sus soldados es muy admirable, Krush-sama. Krush. Para mí, no son simples soldados. Son quienes verdaderamente compartirán la carga y la recompensa de la gran lugúnica que busco construir. Gracias al coraje de personas como Daniil, nuestro reino se fortalecerá por sí mismo, y a su vez, se convertirá en un país del que se enorgullecerá de criar una familia aquí cuando llegue el momento. Esta noche será su primera oportunidad de ayudar a construir el país que le permitirá prosperar cuando termine su servicio a mi casa. Daniil y aquellos como él no son simples soldados ni súbditos para mí. Son ciudadanos en el sentido más estricto de la palabra. Mientras Subaru pensaba en las palabras de Krush, una voz más se escuchó por encima del ruido del gran salón. Krush-sama. Estamos aquí para presentarnos al servicio. Subaru observó mientras Krush se disculpaba y caminaba unos pasos hacia adelante para saludar al grupo de hombres de aspecto mayor que acababan de entrar al salón. Krush. Lars-san. Es un honor darles la bienvenida a ti y a tu unidad a mi salón. En silencio, Subaru se giró y le susurró a Ren. Subaru. Ren, ¿sabes quiénes son esos hombres? Ren. Creo que son caballeros y soldados veteranos que se han retirado del frente. Wilhelm-sama mencionó haber invitado a un grupo de conocidos a unirse a la lucha. Hombres que, al igual que él, habían perdido a seres queridos en los ataques de la ballena. Lars. ¿Es este el niño? Krush. Sí, soy Natsuki Subaru. Gracias a él sabemos dónde estará la ballena esta misma noche. El viejo soldado hizo una profunda reverencia y se dirigió a Subaru. Lars. Subaru-sama. Es difícil expresarle mi agradecimiento por esta oportunidad de vengar finalmente a quienes la ballena blanca nos arrebató. Estamos en deuda con usted. Por mucho que Subaru quisiera disfrutar de la sensación de reconocimiento, había aprendido con los años que no debía contar los pollitos antes de que nacieran. En cambio, puso una mano en el hombro del hombre mayor. Subaru. Puedes agradecerme cuando la ballena muera, Lars-san.
Hasta entonces, hagamos lo mejor que podamos. Cuando termine, podremos celebrarlo. El viejo soldado lo miró pensativo. Lars. Hablas con una sabiduría que va mucho más allá de tu edad, Subaru-sama. Mis hombres y yo celebraremos con vosotros cuando ganemos la batalla. Con eso, extendió la mano y estrechó firmemente la mano de Subaru. Subaru. Nos vemos en el otro lado. Krushch, que había estado observando con aprobación, finalmente se movió. Tras un último saludo con la cabeza a Subaru, Rem y el grupo de soldados veteranos, se dirigió al estrado en el centro del salón. De pie, alta y orgullosa, sobre la multitud de combatientes que había reunido bajo su estandarte, se dirigió a ellos con voz fuerte y segura. Krushch. Soldados. Mercenarios. Veteranos. Al oír su voz autoritaria, la habitación rápidamente quedó en silencio. Krushch. Han pasado 400 largos años desde que la bruja celosa envió a la ballena blanca a aterrorizar no solo este reino, sino todo el mundo en el que vivimos. Durante 400 años, ha vagado por este continente, aterrorizando a personas inocentes de toda condición y credo. Durante 400 años ha sido una plaga para nuestro mundo, matando a miles de personas y usando su niebla insidiosa para borrar a miles más, robando a sus víctimas incluso la dignidad del dolor. Entre el público, muchos tenían expresiones sombrías. Algunos veteranos de Wilhelm habían empezado a llorar, seguramente pensando en los que la ballena les había arrebatado. Detrás de Krushch, el sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, iluminándola con una luz dorada. Krushch. Pero eso termina hoy. Termina contigo. El fin de esta bestia furiosa se ha retrasado 400 años, y antes del amanecer de mañana, demostraremos que la gente de este mundo, humana o semihumana, no se doblega ante nada ni ante nadie. Sacando su preciada espada y sosteniéndola en alto en el aire, donde brillaba intensamente bajo la luz del sol, Krushch concluyó su discurso. Krushch. Acabarás con ese régimen de terror y, al hacerlo, crearás un futuro en el que tus seres queridos no tendrán que vivir con miedo. El futuro está en nuestras manos. Aprovechémoslo, entonces, antes de que llegue el mañana. Por el mañana. Soldados. Para mañana. Krushch. Para mañana. Soldados. Para mañana. Krushch. Para mañana. Soldados. Para mañana. Krushch. Adelante. Cabalgamos hacia el árbol de Flugel. Comenzaremos la batalla antes del amanecer. Con un último movimiento de su brillante espada, Krushch lanzó la fuerza de subyugación. Subaru sujetó con fuerza la mano de Rem. Esto es lo mejor que podía esperar, pero ¿será suficiente? Fin del capítulo. Nota del autor. Subaru. Uf, por fin. Finalmente, ¿qué? ¿Por qué te entrometiste tan groseramente en las notas del capítulo de Laser-san? Subaru. Oh, Nee-sanma, solo eres tú. No está escuchando, ¿verdad? Ram. Laser-san dijo que bajaba a tomar una cerveza, así que por ahora, parece que no. Parece que Barusu es libre de hacer lo que quiera hasta que regrese el autor de este fanfiction. Ram se estremece al pensarlo. Subaru. Entonces hay algo que tengo que admitir. Me estoy cansando de tanto té. Ram. ¿El té? ¿De qué habla Barusu? ¿Cómo es posible que alguien se canse del té? Subaru. No lo entiendes. Llevamos 5 capítulos y este tipo no para de pedirme té. Mataría por agua, o incluso por una lata de Coca-Cola. Ram. Una lata de... Barusu sí está interesado en las mujeres, ¿no? No hay otra explicación para sus insinuaciones románticas hacia la encantadora hermana menor de Ram, Laser 666. Y, Subaru. Nada. Ram. Barusu ha empezado a odiar el té. Por favor, ten la amabilidad de servirle más. Si debe ser Rem quien lo haga, Laser-san tiene el permiso de Ram.